Muchas bendiciones, pastor, un abrazo y Dios siga bendiciendo su ministerio, ya que es de gran bendición y de mucho aprendizaje para mi persona. Una pregunta. Hay una religión que solo bautizan en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiciones. Gracias por compartir este nuevo tema. Me son de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Que el Señor le bendiga a Pedro Bohr y equipo de trabajo y a todos los hermanos. Buscando respuestas a los problemas de la vida. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Página 147, el derramamiento pentecostal. No estamos hablando de la iglesia pentecostal. Estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Vamos a empezar leyendo Mateo 3 y el versículo 11. Mateo 3 y el versículo 11. Esto está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Y fíjense lo que dice Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, el ministerio de Juan el Bautista duró más o menos 6 meses antes que Jesús comenzara su ministerio. Y quiero que noten varios elementos claves que encontramos en el versículo que acabamos de leer. En primer lugar, notarán 3 conceptos claves en estos versículos. Número 1, la palabra os bautizará. En segundo lugar, Espíritu Santo. Y en tercer lugar, una referencia a fuego. Vamos a encontrar que estas 3 palabras reaparecen en Hechos 1 y 2. Así que sabemos que Juan el Bautista profetizó el día del Pentecostés. No entendía todo lo que estaba diciendo, pero estaba profetizando el día del Pentecostés porque en Hechos 1 y 2 tenemos los mismos elementos: bautismo, Espíritu Santo y lógicamente llamas de fuego. Es decir, Juan el Bautista estaba prediciendo lo que iba a ocurrir en el día del Pentecostés. Así que comenzamos con Juan. 6 meses antes de Jesús comenzar su ministerio, está predicando y proclamando que algún día va a venir el día del Pentecostés. Va a ser un bautismo del Espíritu Santo y se va a ver fuego. Ahora, Jesús también, en el aposento alto, después de su resurrección, también anunció el derramamiento del Espíritu Santo 50 días después de su resurrección. Nota lo que dice Lucas 24 y el versículo 46 al 49. Lucas 24, 46 al 49 dice: y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, eso tiene que ver con su muerte y sepultura, padeciese y resucitase, eso tiene que ver ya con la fiesta de las primicias, que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Varios elementos claves en este pasaje. Primero, habla del padecimiento de Jesús, que incluye su muerte y sepultura. Se refiere a su resurrección. Luego se refiere también a la predicación de su muerte y resurrección, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Este mensaje debe ir a todas las naciones, según dicen estos versículos, comenzando desde la ciudad de Jerusalén, y que esperen allí hasta recibir la promesa del Padre
donde van a ser investidos de poder de lo alto. Ahora, 40 días después de esto, Jesús volvió a referirse a el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés 10 días después. Noten Hechos, el capítulo 1 y el versículo 4 y el versículo 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Recuerden que leímos eso también en lo que digo en el aposento alto, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso también lo vimos en el pasaje que Jesús habló 40 días antes, la cual les dijo, oísteis de mí. Y ahora fíjense que va a referirse a Juan el Bautista. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Jesús estaba profetizando el mismo evento del cual habló Juan. Sí, es el mismo evento. ¿Estaba hablando Juan del día del Pentecostés? Sí. ¿Estaba hablando a Jesús en el aposento alto del día del Pentecostés? ¿Estaba hablando a Jesús poco antes de su ascensión en cuanto al día de Pentecostés del cual habló Juan? ¿Cómo no? Ahora, vamos a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8 para ver por qué razón se iba a derramar el poder del Espíritu Santo. Hechos 1 y el versículo 8 nos da el motivo por el cual Dios iba a mandar el poder del Espíritu Santo. Dice allí, en Hechos 1 y el versículo 8, pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué iban a recibir el poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos? ¿Para saltar en la iglesia? ¿Para levantar las manos y decir, alabado sea el Señor, gloria a Dios? No. ¿Cuál es el propósito? Piensa lo que dice. ¿Me seréis qué? Testigos. ¿Cuál es el propósito del don del Espíritu Santo? Que llegaron a ser ¿qué? Testigos. ¿Podían ser testigos sin tener el poder? No. Eso es lo que está faltando hoy en la iglesia. Está faltando el poder. Tenemos el mensaje, pero ¿tenemos el poder? Esa es la pregunta clave. Así que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora fíjense el orden aquí. ¿En dónde? En Jerusalén. Jesús les había mandado que empezaran en Jerusalén. Sí, en Jerusalén. ¿Y luego a dónde? Toda Judea. ¿Y luego dónde? Samaria. Y luego hasta lo último ¿de qué? Hasta lo último de la tierra. ¿Saben que el libro Hechos de los Apóstoles está organizado de acuerdo a este orden? Los primeros 6 capítulos de Hechos está hablando de cosas que pasaron en Jerusalén. Ya en el capítulo 7 está hablando de lo que está pasando en Judea. El capítulo 8 ya está hablando de lo que está pasando en Samaria. Y cuando uno llega del capítulo 10 en adelante, está hablando de los últimos lugares de la tierra a donde ministró el apóstol Pablo en el Imperio Romano. Es decir, este versículo nos da el orden de eventos del libro Hechos de los Apóstoles. Ahora, vamos a examinar más detalladamente el propósito del don del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ya vimos que reciben el poder, ¿para qué? Para testificar, para predicar en cuanto a la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús, y que Jesús había sido investido como sumo sacerdote y la gente podía ir con fe para reclamar lo que Jesús había hecho por los seres humanos. Pero ahora vamos a Juan 7 y el versículo 37 al 39. Esto lo está hablando a Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y es muy interesante lo que él dice. Este pasaje lo vamos a estudiar en la próxima lección también más detenidamente. Dice allí, en el último y gran día de la fiesta,
que era el 8º día de la fiesta de tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué dice Jesús? Si alguien tiene sed, venga. Jesús dice: venga a mí y ¿qué? Beba. ¿Está hablando de agua literal que se pone en un vaso? No. ¿Qué representa el agua? El agua representa el Espíritu Santo. O sea, que la lluvia tardía, el agua fresca representa el Espíritu Santo. Así que Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y luego explica qué significa beber el agua. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, es decir, del que cree, de su interior correrán ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Ahora, quiero que piensen un poco sobre lo que esto está diciendo. Jesús está diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice: cuando bebe, entonces la persona que bebe, ¿qué pasa? Dice: la persona que bebe de su interior, porque bebió el agua está dentro, de su interior, ¿qué cosa? Correrán ríos de agua viva. Es decir, tomamos de la fuente y entonces nosotros llegamos a ser tributarias de la fuente. Recibimos al Espíritu con el fin de ¿qué? Con el fin de testificar para que otros también reciban ¿qué? Para que otros también reciban el Espíritu. Y usted dice: ¿será esa la interpretación correcta? Pues tenemos que leer el versículo 39. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que ¿qué? ¿Cuándo es que bebemos el agua? ¿Cuándo bebemos el agua? Cuando creemos en Él, ¿verdad? Porque dice: esto digo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Cuándo iba a venir el Espíritu Santo? En el Pentecostés. No había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido ¿qué? No había sido aún ¿qué? Aún glorificado. Ahora, es interesante notar, vamos ahora, ya leímos el capítulo 1 y el versículo 8, la extensión del mensaje. ¿Quiénes extendieron el mensaje? Pues los que recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Luego compartieron y otros recibieron el don del Espíritu Santo también, ¿verdad? Bebieron del agua, que es lo mismo que recibir el Espíritu Santo, y luego ¿qué pasó? Ellos se convirtieron en una fuente ¿de qué? Se convirtieron en una fuente de agua. Ahora, ¿quiénes estaban presentes en el día del Pentecostés? Vamos a leer Hechos 1 y el versículo 15. Hechos 1 y el versículo 15. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ¿cuántos? Como 120 en número. ¿Cuántos habían allí reunidos en el aposento alto? Había 120 personas. Los 12 apóstoles, se menciona también la madre de Jesús, estaba presente allí. Ahora, lo que quiero que nosotros hagamos es analizar el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Esta lección va a ser un estudio de Hechos, el capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Primordialmente el sermón que predicó el apóstol Pedro después que se derramó el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2 y el versículo 1 al 4. Hechos 2 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ¿qué cosa? ¿Bebieron el agua, sí o no? Sí, bebieron el agua. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego ¿qué empezaron a hacer?
cuando bebieron el agua, ¿qué empezaron a hacer? ¿Comenzaron a qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bebieron el agua, recibieron el Espíritu, y entonces ¿qué hacen? Hablan, testifican. Ahora, ¿por qué necesitaban el don de lenguas? Tenemos que leer los versículos 5 al 8. Nos explica por qué necesitaban el don de lenguas. Dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén varones judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había gente de todas partes del imperio ahí. Y están escuchando a los que están ahí, cuyo lenguaje probablemente era el arameo, que están hablando en los idiomas de ellos. Y están pensando, ¿dónde aprendieron a hablar estos idiomas? Sigue diciendo, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Todos los que estaban allí eran judíos. No había gentiles ahí. Recuerdan que les mencioné que era la fiesta del Pentecostés, cuando todos los hombres mayores de 12 años tenían que venir a la fiesta. Es decir, la ciudad de Jerusalén estaba a reventar de judíos que vinieron de todas las naciones a donde habían sido dispersos. En esas naciones habían perdido el uso de su idioma de donde eran originalmente sus antecesores. Hablaban los idiomas de las naciones a donde fueron dispersos. Ahora, en Hechos 2, 9 al 11 se mencionan esas naciones. 13 naciones se mencionan de los que estaban allí, y probablemente solamente es una muestra, porque dice partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué era lo que hablaban? ¿Qué era lo que hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Cuáles maravillas había hecho Dios? En el contexto, ¿cuáles eran las maravillas que había hecho Dios? ¿Qué había pasado con Jesús? Pues Jesús había ministrado, había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Y en el día del Pentecostés, ¿qué pasó? Había ascendido al cielo. Esas son las maravillas de Dios. Ese era el mensaje que ellos estaban hablando en las lenguas de todas las naciones que estaban reunidos allí. Y luego nos dice que los que estaban ahí estaban bien perplejos. Noten los versículos 12 y 13. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Qué extraño, qué raro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es decir, están borrachos. Por eso están hablando, porque los que dijeron están borrachos, a lo mejor no entendían las lenguas que estaban hablando allí los que estaban proclamando el mensaje. Para ellos era sencillamente ruido. Dice, estos están borrachos, no saben lo que están diciendo. Ustedes saben que los borrachos, cuando están bien borrachos, hablan toda clase de disparate. Así que están atónicos, sorprendidos. Dicen, ¿qué significa esto? No podemos entenderlo. Noten los versículos 14 y 15. Pedro nos va a explicar que no están borrachos. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana, los borrachos se están recuperando del guayabo que les dio por haber tomado anteriormente. A las 9 de la mañana son algunos pocos borrachos, sí, toman todo el día. Pero Pedro sabe, en realidad, la gente a las 9 de la mañana está recuperando, se está durmiendo de lo que han tomado anteriormente. Estos no están borrachos. Y entonces ahora Pedro va a explicar qué es lo que está sucediendo. ¿Y saben qué usa? Una profecía del Antiguo Testamento. ¿Entendía Pedro ahora la Escritura? Claro, él dice, yo la voy a explicar con la Biblia. Con la Biblia de aquella época, yo la voy a explicar qué es lo que está pasando. Ahora sabemos que Jesús le enseñó bien a los discípulos en esos 40 días las cosas concernientes al reino de Dios. Se va a referir Pedro a una profecía que encontramos en el libro de Joel. Vamos a leer Hechos 2 y el versículo 16 al 21. Hechos 2, 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿de cuál Señor? De Jesús, será que salvo. ¿Cómo explica el apóstol Pedro lo que ocurrió? Usando una profecía bíblica. No están borrachos, como ustedes creen. Está este evento en cumplimiento ¿de qué? En cumplimiento de la profecía de Joel en el Antiguo Testamento. Pero luego Pedro va a explicar en un pasaje largo lo que ha ocurrido con Jesús. Desde su muerte, su sepultura, su resurrección y su exaltación. Ahora Pedro va a explicarle a los que estaban allí, porque probablemente muchos de los que estaban allí en realidad no conocían todos estos detalles. Ahora Pedro va a proclamar con poder el mensaje que Dios le ha dicho que proclame bajo el poder del Espíritu Santo. Vamos a notar Hechos 2 y el versículo 23 al 36. Yo pregunto, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro cuando recibió el poder del Espíritu Santo? Testificar. ¿Predicó? ¿Sí o no? ¿Fue poderoso el sermón de él? Vamos a ver que fue súper poderoso. Nota lo que dice Hechos 2, 23 al 36. Y voy a pararme de aquí para allá para explicar algunas cosas. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Eso está hablando de la vida de Jesús, ¿sí o no? El campamento, ¿de acuerdo? Campamento, ahí fue que Jesús hizo ¿qué cosa? Como dice Pedro, maravillas, prodigios y señales, y si ustedes han oído en cuanto a eso. Luego, en el versículo 23 dice, a este entregado, ahora va a hablar de su sufrimiento en Getsemaní, su muerte, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y ¿qué? Y matasteis. Habla de la vida de Jesús, luego habla de la muerte de Jesús, por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Esa es ¿qué cosa? Su resurrección. Fíjense, su vida, su muerte, su resurrección, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
no pudo ser retenido en el sepulcro. Y luego, ¿cómo va Pedro a explicar que Jesús no pudo ser retenido en el sepulcro? ¿Por qué razón? Nuevamente él va a decir, porque había una profecía bíblica que decía eso. ¿De dónde está sacando Pedro el justificativo de lo que él dice? De la Biblia. ¿Dónde está la autoridad de la predicación? Si el mensaje no es bíblico, carece de poder. Porque Pedro está usando la Biblia. Dice, bueno, los fenómenos que ustedes ven, Joel ya habló sobre eso. Y dice de que el sepulcro no podía retener a Jesús. David habló de eso. Fíjense lo que sigue diciendo aquí. Dice en el versículo 25, porque David dice de él. Y ahora va a citar el Salmo 16, 8 al 11. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Está hablando de su sepultura, ¿sí o no? ¿Por qué es que su carne iba a reposar en esperanza? Porque no dejarás, una mejor traducción es, no me dejarás, el alma es la persona, ¿verdad? Adán llegó a ser un alma viviente, así que no me dejarás en el Hades, que es el sepulcro. Es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 15, donde dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y todas las versiones traducen sepulcro ahí, pero en otros lugares ponen Hades, o algunas versiones traducen infierno, pero significa el sepulcro. Así que dice, porque no dejarás mi alma en el Hades o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo pregunto, ¿también habló Pedro de la sepultura de Jesús? Sí, su vida, su muerte, su sepultura donde no vio corrupción, su resurrección, porque el sepulcro no lo pudo retener allí. Luego sigue diciendo aquí, me hiciste conocer los caminos de la vida. Todavía está citando el Salmo 16. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego, después de citar a David, dice, lo que pasó con Jesús ya David lo había profetizado 1000 años antes. Luego dice lo siguiente, pero siendo profeta, el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, David no puede haber escrito esto en cuanto a él mismo, porque el sepulcro de él está aquí mismo. Tiene que estar hablando de otro. Y luego el versículo 30, pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para sentarse en su trono, otra vez está citando una profecía del Antiguo Testamento. Según de Samuel 7:12. Ahí fue que se profetizó que de David se iba a levantar una simiente que se iba a sentar en el trono. ¿De dónde está sacando su autoridad? De la Biblia, del Antiguo Testamento. Lo que yo estoy diciendo no es mi opinión. Lo que yo estoy diciendo es lo que la Escritura dice. Noten nuevamente el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, es decir, viendo antes David esto, habló de la ¿qué? De la resurrección de Cristo, que no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahora Pedro va a pasar de la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Ahora va a hablar sobre qué es lo que Jesús fue al cielo a hacer. Va a hablar ahora del Pentecostés. Dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ahora está hablando de su ascensión, ¿sí o no?
exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿qué cosa? Ese es el Pentecostés. La promesa del Espíritu Santo, ¿a qué? Derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, ahora fíjense, ahora va a citar el Salmo 110 y el versículo 1 para justificar que Jesús se sentó a la diestra de Dios. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110 y el versículo 1. ¿De dónde está sacando su autoridad Pedro? De las Escrituras. Todo lo está justificando. La vida de Jesús, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, el hecho de que se sentó a la diestra del Padre. Todo está en la Escritura. Y luego, en el versículo 36, dice Pedro, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué indica la palabra Señor? Que es un rey, porque se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué significa la palabra Cristo? Ungido. ¿Fue ungido como qué? Bueno, rey sí, pero como ¿qué más? Como sumo sacerdote, hermanos y hermanas, que estudiamos en la última lección. Rey y sacerdote, ambas cosas. Ahora, ¿cuál es el razonamiento entonces de Pedro? Jesús vivió una vida de servicio, Jesús fue asesinado, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó de los muertos, Jesús fue exaltado a la diestra de Dios para ser rey y para ser sacerdote. Un poderoso sermón, basado en la Escritura. Y entonces Pedro termina su sermón y las personas que escucharon el sermón quedaron compungidos. Y vienen a donde está Pedro y dicen, Pedro, poderoso sermón. ¿Qué tenemos que hacer a la luz de lo que tú has predicado? Noten el versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Si Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre y el Señor Jesucristo ahora es Rey, es Señor y es el sumo sacerdote ungido, ¿qué tenemos que hacer? Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Cómo es la cosa? ¿Es individual esto? ¿O le dice a todos, arrepiéntanse? No, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué van a recibir si lo hacen? Para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que se perdona el pecado? Cuando una persona se arrepiente y se ¿qué? Y se bautiza, según Pedro. Y luego le dice a ellos, no solamente reciben perdón, sino que dice, y recibiréis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿Pedro y los apóstoles pasaron por este mismo proceso? Sí, y luego se convierten ¿en qué? En predicadores. Y luego los que se arrepienten y se bautizan, ahora llegan a ser mensajeros también. Mensajeros a otros. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, fíjense lo que dice los versículos 40 al 47. Aquí viene el fruto de la predicación de Pedro y la respuesta de los que están presentes. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, es decir, la palabra que había predicado Pedro, fueron ¿qué cosa? ¿Se arrepintieron, sí o no? ¿Se bautizaron, sí o no? Sí, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas
Yo diría que un sermón valió la pena. Imagínense, un sermón, 3,000 bautismos. ¿Por qué? Porque Pedro tenía poder. No fue Pedro. El mensaje tenía poder, porque era bíblico y porque Pedro tenía el Espíritu Santo. Y no tenía el fruto, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, los que se bautizaban, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Se convirtieron de verdad? ¿Los bautizaron o los bañaron? Los bautizaron. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, no el sábado de 9 a 12, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Es la amistad, el compañerismo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego, ¿recuerdan que decía aquí que se añadieron 3,000 ese día? ¿Se añadieron a qué? Note lo que dice el versículo 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mucha gente dice, yo me quiero bautizar en Cristo, pero no quiero pertenecer a ninguna iglesia. No es posible. ¿Cómo uno se une a Cristo sin unirse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Hay que unirse a la iglesia remanente, pero hay que estar seguro que las personas están verdaderamente convertidas, que no se entierren en las aguas vivos, entren vivos y salgan vivos. La hermana White dice eso. Algunos han sido sepultados y salen del agua vivos como entraron. El yo no muere. Ahora noten lo que dice la hermana White sobre el don de lenguas, porque todos, no solamente Pedro está predicando, otros están predicando también, de acuerdo al idioma de la gente. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 39, Ellen White escribió: el Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Tremendo. Ahora aquí surge la pregunta: ¿por qué el don de lenguas fue el único don que el Espíritu Santo impartió en el día del Pentecostés? Algunos cristianos dicen, bueno, porque el don de lenguas es la evidencia de que una persona está salva. Y por eso mucha gente en la iglesia pentecostales que nunca han hablado en lenguas se sienten culpables y se angustian si no hablan en una lengua que ellos mismos no pueden entender. Y Dios tampoco entiende. Se angustian porque se dice, esa es la señal de que tienes el Espíritu Santo. Pero hermanos y hermanas, la única razón por la cual Dios impartió solo ese don en el día del Pentecostés es porque era el que se necesitaba en ese momento. Porque el Espíritu Santo es el que da el don como Él quiere, de acuerdo a la necesidad que Él ve. No buscamos el don, sino que el Espíritu Santo nos concede el don de acuerdo a cómo va a beneficiar a la iglesia. Ahora, como les mencioné, ahí había en Jerusalén gente de todas las naciones. Quiero leerles del libro Hechos de los Apóstoles, página 32, lo que la hermana White escribió sobre este gran evento del Pentecostés. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado, y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas.
Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Pues si solamente Pedro y los que estaban ahí hablaban arameo, ¿cómo iba la gente a entender el mensaje? Sigue diciendo, por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Los ángeles estuvieron involucrados. Le instalaron un Rosetta Stone. Ese es un curso de idioma donde si uno puede aprender en 3 semanas. Pues esto lo aprendieron instantáneamente. Dice, ellos podían ahora proclamar la verdad del Evangelio extensamente, pues hablaban correctamente los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta, ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. La gente cuando me oye predicar dice, pastor, tiene apariencia de gringo, pero habla muy bien el español. Dice, tiene el don de lengua. No, yo no tengo el don de lengua, yo aprendí a hablar español. Es un fenómeno aprendido. Pero este fenómeno fue milagroso, instantáneo. Imagínense hablar correctamente, sin acento, los idiomas de la gente allí. Y entonces, ¿por qué escogió Dios el día del Pentecostés? Fíjense cómo es Dios de sabio. Él sabía que había gente de todo el imperio ahí. Y él dice, ahora van a escuchar el mensaje cada uno en su idioma, van a volver a sus naciones y van a contar lo que escucharon. Y así se va a extender el mensaje a todo el imperio romano. Fíjense qué tremendo, que Dios escogió cuando todos los varones mayores de 12 años iban a estar allí. Ahora hablemos un poco de cómo, de dónde se manifestó el don de lenguas. En Hechos 4:31, Dios nuevamente sobre un grupo en Jerusalén derramó el Espíritu Santo. Nota lo que dice Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Hay alguna referencia de que cuando recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas? No. Aquí no dice que se les dio el don de lenguas, dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. No se impartió el don de lenguas después del Pentecostés. ¿Por qué razón? Porque la gente ya se había ido a sus países y los que estaban ahí todos hablaban arameo. ¿Para qué el don de lenguas? Luego se impartió el don en Samaria. Noten lo que dice Hechos 8:14 al 17. Y en Samaria recibieron el Espíritu Santo y tampoco hablaron en lengua. ¿Sabe por qué no? Porque los samaritanos hablaban también el mismo idioma de los judíos. No se necesitaba el don de lenguas. Fíjense lo que dice Hechos 8:14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Alguna referencia al don de lenguas? No, porque fue en Samaria. Recuerdan que empiezan primero en Jerusalén, luego ¿dónde? En Judea. Silén a principio del capítulo 8 menciona a Judea, y luego aquí menciona a Samaria, y luego entonces el don también se impartió en la ciudad de Cesarea. Ya eso no es Jerusalén, Judea o Samaria, sino ahora se va a extender a todo el imperio. Vamos a leer en cuanto al don de Cesarea la historia de Cornelio, Hechos 10, 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, los que están en la casa de Cornelio.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Ahora escuchen, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Era el mismo Espíritu Santo del Pentecostés. Sí, porque dice que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. Y luego dice, porque los oían que hablaban en qué, en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿El mismo don del Pentecostés, sí o no? ¿Hablaron en lenguas, sí o no? Sí, hablaron en lenguas. ¿Por qué en Cesarea se impartió el don de lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo? Les voy a explicar. Cesarea era un puerto marítimo, el más importante entre Tiro en el norte y Egipto en el sur, en el mar Mediterráneo. Allí pasaban marineros con mercancía de todas las naciones, de todos los idiomas y de todas las ocupaciones. Por lo tanto, Dios le dio a Cornelio y a los que estaban allí la capacidad de hablar múltiples idiomas para que cuando pasaran todos esos marineros por allí pudieran compartir el Evangelio en el idioma que esas personas entendían. En Cesarea era necesario el don de lenguas, porque era un lugar cosmopolita, era un lugar donde pasaban muchas naciones y era necesario conocer los idiomas. Y dicho sea de paso, el don que se impartió en Cesarea era el mismo don del cual habló Juan el Bautista. Fíjense lo que dice Hechos 11, 15 y 16. Y cuando comencé a hablar, aquí Pedro está contando su historia, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Es el mismo don, sí o no? El mismito don. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, es el mismo don del cual habló Juan. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Elena White escribió en el libro Hechos de los Apóstoles, página 113, así fue comunicado el Evangelio a los que habían sido extraños, haciéndolos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La conversión de Cornelio y su familia no fue sino las primicias de una mies que se había de cosechar. Comenzando con esta familia, se llevó a cabo una extensa obra de gracia en esa ciudad pagana. Necesitaban los idiomas que hablaban todos los que pasaban por allí para compartir el Evangelio. Luego, también se compartió el don en Éfeso. Y en Éfeso se impartió el don de lenguas también. Noten lo que dice Hechos 19, 1 al 6. Dice lo siguiente: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué se impartió el don de lenguas en Éfeso? Éfeso era uno de los centros comerciales más importantes del continente de Asia. Una vez más pasaban personas de todas las naciones por Éfeso. Y por esa razón, Dios, sabiendo que iban a pasar personas de todas las diferentes naciones por ese puerto tan importante, Dios les impartió el don de lenguas, la capacidad de hablar los idiomas de los que vivían ahí y los que iban a pasar por allí, para que ellos pudieran entender en la lengua específicamente de ellos. ¿No fue eso lo que pasó en el Pentecostés? ¿Cuál fue el propósito del Pentecostés? Que se pudiera compartir el mensaje en el idioma que la gente hablaba. Pues en Éfeso lo mismo. Y en Cesarea también lo mismo. Ahora,
noten lo que dice el Espíritu de Profecía sobre esto. Con profundo interés, estoy a pie de la página 155, con profundo interés y agradecido y maravillado gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su Redentor. Estos son los de Éfeso. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron, escuchen, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Así fueron habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindad, y también para salir a proclamar el Evangelio en Asia Menor. Pero para hacer eso tenían que conocer muchos idiomas en el Siamén. También se impartió el don en Corinto, y en Corinto también se impartió el don de lenguas, y las iglesias de Corinto abusaron del don de lenguas. El don de lenguas en Corinto en muchos sentidos era una tergiversación del verdadero don. Los corintios eran parecidos a los pentecostales de hoy en día, y no digo que los pentecostales son mala gente. Lo que estoy diciendo es que el don de lenguas que ellos tienen no es el don de lenguas del cual habla la Biblia. El don de lenguas es un don práctico para proclamar el Evangelio. El Espíritu Santo se da con poder, con el propósito de que con el poder se pueda proclamar el mensaje para que la gente entienda. Yo no sé si ustedes han estado en una iglesia pentecostal, pero cuando empiezan a hablar en lenguas, eso infunde miedo. A mí por lo menos. A mí me han invitado a predicar en iglesias pentecostales. No hablan en lenguas mientras estoy predicando, gloria a Dios, por eso. Pero como llego temprano, ahí están, se forma el alboroto. Y todo el mundo está hablando en una lengua desconocida que ni siquiera entiende Dios. Y otra interpretando supuestamente lo que la persona está diciendo, pero no tiene ningún control, ningún propósito. Es un asunto sencillamente para edificación personal, supuestamente. Pero el don de lenguas tiene razones prácticas. Es para poder compartir ¿qué cosa? Para poder compartir el Evangelio. ¿Por qué se derramó el don de lenguas en Corinto? Porque Corinto era un puerto muy importante en el continente de Europa. Fíjense, Cesarea, Asia y Europa. Y por lo tanto era necesario que la gente los miembros de la iglesia pudieran hablar los idiomas de todos los que pasaban por allí para compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora quiero leer una cita del Espíritu de Profecía ya para terminar esta presentación. Un par de citas. Fíjense esta cita. Es con un ferviente anhelo, hablando de la lluvia tardía, es con un ferviente anhelo que espero con ansias el momento en que los eventos del día del Pentecostés ¿alguien hizo esta pregunta? Se repitan con un poder aún mayor que en esa ocasión. ¡Wow! ¿Anhelamos ese día, hermanos y hermanas? Juan dice, ahora viene el fuerte clamor: vi otro ángel bajar del cielo con gran poder, y la tierra se iluminó con su gloria. Entonces, al igual que en la temporada pentecostal, la gente escuchará la verdad que se les dice cada uno en su propia lengua. Miles de voces estarán impregnadas del poder de expresar la maravillosa verdad de la palabra de Dios. Se desatará la lengua elocuente y se fortalecerá a los tímidos para que den testimonio valeroso de la verdad. ¡Qué gloriosa promesa! La gente a veces pregunta, ¿por qué en la iglesia adventista hoy no hay el don de lenguas? Porque no se necesita. Porque la iglesia adventista es una iglesia global. ¿Cierto? La iglesia adventista es global. En Colombia la gente predica en español colombiano. Y El Salvador, español salvadoreño. En Francia, en francés. En Dinamarca, danés.
En Alemania alemán hay creyentes que hablan todos esos idiomas. No es necesario. Pero en el Pentecostés era necesario. En Cesarea era